Buenas noches, estimados alumnos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, correspondiente al curso de resultado operativo de obra. El día de hoy vamos a empezar con el módulo 3 y este sería la sesión número 5 de este curso. Entonces, vamos a continuar con lo referente al resultado operativo. Entonces, bueno, la semana pasada estuvimos viendo unos conceptos y aparte de eso, bueno, vimos parte del ejemplo, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a continuar con esos conceptos eh, y también vamos a continuar viendo el ejemplo, cuáles son los componentes o sea, los demás componentes de esa hoja de cálculo para desarrollar el resultado operativo y ya a partir de para que a partir de las próximas clases podamos ya empezar a ver la metodología digamos, recolección de datos, ¿no? Porque si bien es cierto, podemos tener la hoja de cálculo, todo bien armado, pero eh, el otro trabajo es, digamos, comprender qué datos vamos a recoger de campo y de qué forma lo vamos a recoger, ¿no? Y, por ejemplo, para poder recoger estos datos, parte importante de esto es el informe semanal de producción, ¿no? Entonces vamos a poder, digamos, eh, ir haciendo un control acerca de de qué manera se está dando la producción en el campo en cuanto a rendimientos de mano de obra, en cuanto a el uso de los materiales, eh, el, digamos, el, la configuración o armado de las cuadrillas, ¿no? Entonces, todo eso va a contribuir a que podamos luego eh, eh, tener un resultado de forma semanal respecto a unos estándares de producción que nosotros nos pongamos y esos estándares de producción pues van a estar basados en datos reales o datos de otros proyectos, de acuerdo a nuestra experiencia. Y de acuerdo a eso, pues vamos a controlar, digamos, la producción y luego a fin de mes vamos a tener un resultado. Y ese resultado de producción va a ir como dato al resultado operativo eh, y pues vamos a poder ver qué cantidad de recursos hemos consumido y cuál es el costo que tenemos en base a esos recursos, ¿no? Y ahí pues vamos a saber si estamos bien o estamos, no es, o estamos, digamos, por debajo de lo que nos hemos planteado. Ya, entonces, entonces, respecto a lo que les estaba comentando, en el resultado operativo, pues tenemos un control de precios unitarios reales diarios. Entonces, con esto se refiere a la realización de un seguimiento constante. Es decir, debemos calcular los precios unitarios reales diarios o interdiarios, lo que nos permita corregir los costos meta mediante esta herramienta. Entonces, por parte de la producción de la obra, también vamos a poder llegar al control de precios unitarios reales, ¿no? Porque vamos a saber cuánto estamos. Vamos en primer lugar a tener un detalle de partidas en base a las fases que hemos dividido y en base a esas partidas que ya, digamos, nos hemos planteado unos precios unitarios meta, vamos a poder diariamente tomar datos y obtener precios unitarios reales en base a rendimientos reales, en base eh, a cantidad de materiales usados realmente y vamos a obtener pues los precios unitarios reales, los cuales
Obviamente no lo vamos a actualizar diariamente, ¿no? Sino que diariamente vamos a hacer la toma de datos para, digamos, a fin de mes o semanalmente y luego a fin de mes tener pues un resultado lo más real posible, ¿no? Porque si no lo tomamos siempre, pues eh, nos vamos a perder muchos detalles, precios unitarios en base solamente a algunos datos, cuando podríamos haber obtenido los datos a lo largo de todo el mes. Además de eso, que ya lo vamos a ver luego con más detalle, el controlar diariamente nos va a permitir, saben, y tomamos solo un pequeño muestreo, porque podríamos, digamos, tratar de engañar a la gerencia tomando un pequeño muestreo y decir el rendimiento ha sido en base a esto, ¿no? Pero luego cuando nos pregunten, ¿y cuáles fueron las causas de este rendimiento? Entonces no vamos a saber responder. Porque podría ser que las causas sea algo constantemente repetitivo diariamente, o sea, algo repetitivo diariamente o semanalmente, o podría ser un hecho aislado que podría haber ocurrido en cualquier, a lo largo del mes en alguna fecha, ¿no? Como por ejemplo, podríamos decir, este mes hay una pérdida de dinero en concreto. Y pues a simple vista alguien puede pensar y decir, bueno, no están, las personas que basean el concreto no están rindiendo lo suficiente o están teniendo demasiado desperdicio o se están robando el material, podría decir, ¿no? Pero sin embargo, de repente, esa pérdida de concreto fue debido a que dos mixer eh, llegaron fuera de tiempo y ese concreto se tuvo que desechar, ¿no? Y pues no se llega a un acuerdo con el proveedor del concreto y por lo tanto esos dos mixer que se perdieron se está tomando como un sobrecosto, ¿no? Entonces, si no tenemos el control exacto, pues se puede, podríamos desviarnos. Pero eso, claro, lo vamos a ver con más detalle luego cuando ya veamos el ejemplo. En las próximas clases veamos el ejemplo de cómo se toman estos datos, cómo se hacen los gráficos, el informe semanal de producción y todo eso para poder tener una propuesta, digamos, de cómo tomar los datos para el resultado operativo, porque tampoco no es, digamos, la única manera, ¿no? Cada quien tiene, digamos, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a su habilidad, va a encontrar la forma más adecuada de hacer, o también se va a tener que acomodar a la forma según el sistema de gestión de la empresa donde entren a trabajar, ¿no? Porque las empresas, sobre todo grandes, tiene implementados sus sistemas de gestión y todos sus procedimientos. Entonces, ya no podemos ir y proponer algo nuevo, sino simplemente tenemos que acomodarnos a los procedimientos que ellos realizan, ¿no? Bueno, a partir del resultado operativo también tenemos un resultado operativo cero. ¿A qué se le llama resultado operativo cero? Es el sistema de planeamiento y control inicial referente a la programación del presupuesto oferta-venta y del presupuesto meta-costo en los formatos del resultado operativo, los que nos permitirá hacer un análisis más profundo y detallado. Es decir, que cuando nosotros implementemos nuestro formato, el primer acercamiento, o sea, el primer resultado operativo que vamos a tener es el resultado operativo cero. Y este resultado operativo, en base a qué está, en base a nuestro presupuesto venta y nuestro presupuesto meta, meta inicial, ¿ya? En base a eso. O sea, con eso vamos a poder decir, en el mes cero tenemos un resultado operativo del, no sé, del 15% por encima
del 15% positivo por encima del presupuesto venta, ¿no? O sea, voy a gastar 15% menos y voy a obtener una utilidad del 15% en base a al presupuesto venta inicial y al presupuesto meta inicial. Y ese es el cero. Luego ese ya va a ir variando, ese resultado va a ir variando a lo largo de los meses, ¿no? Y los dos van a variar como ya hemos visto en clases anteriores. Entonces, tenemos en primer lugar la venta meta o previsión original de la venta. Entonces, es la venta propiamente dicha, o sea, la venta propiamente dicha es la producción ejecutada y o por ejecutar expresada en metrados multiplicados por los precios unitarios correspondientes. La venta que compone el RO no contempla los anticipos ni tampoco las retenciones por garantías. ¿Ya? O sea, la venta, eh, a ver, ¿a qué se refiere con que no contempla anticipos ni tampoco retenciones por garantías? Se refiere que hemos avanzado en el mes en base a metrados y precios venta. Eso es la venta meta. Ya, o sea, lo que a esos costos. Y como les dije en la clase anterior, esto está en base a producción, no en base a adelantos, no en base a valorización tampoco, sino en base a todo el avance físico real que he tenido. Pero avance físico que va a comprender las cosas colocadas en obra y también las cosas habilitadas, pero que están fuera de almacén, porque no se considera como venta lo que tenemos almacenado. Eso no es venta. ¿Ya? Venta es lo que tenemos, eh, lo- los materiales que salieron de almacén y que están en proceso de transformación, que de repente la supervisión, hay materiales que están en proceso de transformación, como por ejemplo los aceros que están solo habilitados y falta montarlos en campo, en las columnas, en las vigas, y la supervisión dice, no, no te voy a valorizar mientras no lo coloques. Entonces, eso es valorización, venta valorizada. Pero la venta que va a ser comparable en el resultado operativo es la venta en base a lo trabajado. No, el margen directo, perdón, el margen es a nivel de costo directo más costos indirectos y más utilidades incluso, ¿ya? El margen va a ser en base a eso. Obviamente que también podemos sacar, el margen principal va a ser en base al total, pero nada te impide que puedas sacar márgenes en base a costo directo o en base a los costos indirectos como digamos, u- una manera más detallada de controlar, ¿no? Pero el margen principal va a ser en base a todos los costos, inclusive, o sea, a todo, absolutamente todo, a todo lo que es venta y a todo lo que es meta o costos reales. Y con lo que digo todo lo que es venta, pues se refiere a lo que es, digamos, eh, 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 costos directos, eh, mayores gastos generales, utilidad, costos indirectos, reajustes por fórmula polinómica, y eso es lo que a tomarse en cuenta. Y en costos indirectos, perdón, y en costos va a entrar lo que son los costos directos, los costos indirectos, las contingencias y de repente hasta lo que tenemos por multas de repente, ¿no? O penalidades también entraría. A ver, eso, a ver, denme un minuto.
Normalmente no vamos a considerar el IGB. El IGB se aplicaría en ambos lados. Se aplicaría en lo que es, o sea, es 18% para ambos, ¿no? Entonces, podemos aplicar todo sin IGB y, este, claro, el IGB quedaría aparte. Costo directo, adicionales, costo. A ver, a ver, un momento. Ajá, sí. Ujú. De forma, sí, se usa sin IGB de forma preferente. ¿Ya? Vamos a continuar viendo las diapositivas. Donde sí ustedes van a emplear IGB es en el flujo de caja. ¿Ya? En el flujo de caja, recuerden que todos los costos que se ingresan al flujo de caja son incluidos IGB. Eso siempre es así. ¿Ya? En, Inclusive en el flujo de caja nosotros vamos a ingresar el IGB como, o sea, el pago del IGB como parte de los impuestos también lo vamos a ingresar en el flujo de caja. Obviamente para encontrar el pago del IGB, lo que vamos a hacer es, vamos a sacar el total de las ventas, el total de o sea, de lo facturado menos lo gastado, o sea, las ventas menos el costo y te va a salir un margen. Y de acuerdo a ese margen se va a determinar si se va a pagar IGB o no se va a pagar IGB, porque recuerden que nuestras compras bajan el IGB de las ventas, ¿no? Pero eso es parte del flujo de caja. Que lo podemos relacionar con esto también en alguna forma, y lo podemos juntar, digamos, para poder, sobre todo para poder tener los costos, ¿ya? Para cierta forma, para los costos, yo puedo saber mi resultado operativo y en función de mi resultado operativo yo puedo saber cuánto va a ser mi costo total del proyecto. Y ese costo total yo lo voy a meter como costo al flujo de caja. Pero ¿cómo se llama? Mis producciones mensuales no van a poder ingresar al flujo de caja porque la producción del resultado operativo es en base a trabajo realizado. En cambio, los montos mensuales del flujo de caja es en base a pagos y a ingresos de dinero, ¿no? O sea, en el flujo de caja yo voy a ingresar un dato por el que compré, no sé, en el mes por ejemplo, en este mes de julio que viene, yo puedo hacer el pago adelantado de, no sé, 50.000 bolsas de cemento. Pero en el mes de julio, en mi resultado operativo, yo nomás he gastado 10.000 bolsas. O sea, lo he usado 10.000 bolsas. Sin embargo, he pagado por 50.000. Entonces, ahí no hay concordancia, ¿no? Pero sí puedo saber que, por decir algo, en toda la obra voy a necesitar 100.000 bolsas de cemento y, este,
y esas 100.000 bolsas de cemento las estoy comprando a tanto de dinero. Y ese tanto de dinero va a sumar con otras cosas para tener un presupuesto meta, ¿no? Y ese presupuesto meta yo lo voy a ingresar como costo al flujo de caja. Entonces ahí es donde va a haber esa, digamos, conexión entre el resultado operativo y el flujo de caja, más no en la proyección mensual de trabajo realizado. Porque ni siquiera en el flujo de caja, ni siquiera vamos a poder tener una conexión en lo que es la venta. ¿Por qué? Porque la venta en el resultado operativo es en base a trabajo. Y como vimos justo en la primera diapositiva de esta clase, estábamos viendo de que no se toman en cuenta ni siquiera las garantías ni los anticipos, creo que decía, ¿no? A ver, justo acá. No, esto no es. A ver, por acá estaba. Claro, los anticipos, ni tampoco retenciones, ni garantías. Entonces, porque anticipos, retenciones y garantías tendría que ver, es lo que ingresa en el flujo de caja. ¿Por qué? Si nosotros hacemos valorizaciones mensuales para nuestro flujo, o sea, mejor dicho, cuando realizamos nuestra valorización mensual a presentar a la entidad, tenemos una valorización en base al trabajo hecho, ¿no? O sea, en base a lo que la supervisión nos está pasando como valorización. Pero a ese costo de valorización nosotros le agregamos el reajuste, que bueno, hasta ahí tiene algo, podría verse con el resultado operativo si es que está coincidiendo ambas cosas, ¿no? Pero luego de eso ya viene lo que es amortización de adelantos, luego de eso ya viene este, retenciones de repente, entonces ahí hay una diferencia, porque en el resultado operativo no tomamos en cuenta la amortización de adelantos. Sin embargo, en la valorización con la cual se va a pagar la facturación del mes, sí se descuenta la amortización de adelantos. Y nuestro flujo de caja va a ir, el monto que vamos a ingresar en el mes en el flujo de caja es el monto de facturado neto, ¿no? Donde ya está restándose se está sumando los reajustes, se está restando los adelantos, las retenciones, e inclusive restamos la parte de la detracción, ¿no? Porque si no me equivoco, la detracción es 6%, creo. Entonces, lo que va a ingresar a la caja es del 94% del monto facturado con IGB. Entonces, es otro monto lo que mensualmente va a ingresar en el flujo de caja, mientras que es otro monto lo que vamos a proyectar como trabajo en el resultado operativo mensual. 4%. Gracias, Boris. No es 6%, es 4%. Entonces va a ingresar el 96%, ¿no? No sé si de repente lo que he estado comentando se entendió o de repente hice un enredo y digamos que a veces comento estos conceptos sueltos porque quizás no están acá en las diapositivas y pues es importante comentarlos, ¿no? Y los vengo comentando ahorita porque en algún momento los vamos a conectar, digamos, con el ejemplo en todo caso. Entonces, eso es respecto a la venta meta, que es la estimación de la venta más probable a fin de proyecto, la cual no será necesariamente igual al monto contratado. Su cálculo incluye la actualización de las cantidades estimadas por adicionales y trabajos nuevos no considerados en el presupuesto inicial, pero que están dentro del alcance contractual. Mejor dicho, ¿por qué dice que no va a ser igual al monto contratado? Porque está hablando de futuro. O sea, al momento tenemos un monto contratado X, pero ese monto contratado a lo largo del tiempo va a ir cambiando debido, eh, lo mínimo que podría pasar para que cambie ese monto es la proyección de los reajustes o de los reajustes, ¿no? Por fórmula polinómica, en el caso de obras con el Estado.
pero de hecho que podrían haber más cambios, ¿no? Porque adicionales de obra, deductivos vinculantes, este, mayores gastos generales, multas, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, de acuerdo a nuestro análisis de riesgos, porque, y lo vamos a ver más adelante, en el resultado operativo tenemos que hacer un análisis de riesgos también. El análisis de riesgos se presenta como parte de la documentación a entregar en el resultado operativo. ¿Ya? Porque el resultado operativo no solamente es estos cálculos y esta hoja de cálculo y bueno, y todo lo numérico que les estoy, que estamos desarrollando en este momento, ¿no? Sino que tiene que ver con también el, digamos, lo que es el análisis de riesgos, lo que es seguridad y salud, lo que es calidad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hagamos un análisis según el análisis de riesgos que nosotros hagamos del proyecto, vamos a poder determinar costos venta, perdón, una venta mayor o una meta, perdón, o unos costos mayores. Por ejemplo, ¿qué análisis de riesgos podrían darse en la venta? Por el hecho de que haya una paralización de obra, por decir, debido a lluvias. Bueno, actualmente eh, en obras con el Estado, para tratar paralizaciones de obras respecto a hechos fortuitos, se está utilizando lo que es la suspensión de obra, ¿no? Suspensión del plazo de ejecución. Es un concepto distinto a la paralización en sí. La suspensión de obra es un acuerdo entre entidad y contratista mediante un acta firmada para suspender la obra mientras ocurre un hecho natural o un hecho fortuito o un hecho social, ¿no? Que va a afectar el proyecto. Y esta paralización no genera mayores gastos generales, salvo los que sean estrictamente necesarios para poder salvaguardar la obra. En cambio, una suspensión de obra hecha unilateralmente por la entidad o por la contratista podría sí va a ocasionar, quizás, o sea, tampoco no es muy seguro, tendría que probarse, pero, pero tiene la posibilidad de ocasionar mayores gastos generales, ¿no? Entonces, de repente se hace un análisis de riesgos en el resultado operativo y se ve de que en tales meses va a haber una probable paralización de obra. Entonces, esa probable paralización de obra va a conllevar a que se paguen mayores gastos generales. Entonces, esos mayores gastos generales los tengo que ingresar en mi venta meta. Entonces, y ahora, cuando nosotros vayamos a exponer el resultado operativo frente a la gerencia va a decir, oye, ¿de dónde me sacas este dinero que se va a pagar, no? No, es que nos van a pagar mayores gastos generales. Ya. ¿Y por qué te van a pagar mayores gastos generales? Entonces ahí nosotros tenemos que sustentar técnicamente por qué estamos considerando eso, ¿no? O algún otro monto que esté dentro de la venta. Entonces de eso se trata la venta meta o previsión original de la venta. Ahora, tenemos el control meta o previsión original del costo, que vendría a ser el presupuesto meta. ¿Ya? Entonces, bueno, en esto no me detengo demasiado porque ya hemos hablado hasta de más del presupuesto meta. Ya, entonces luego lo pueden ustedes leer para tener el concepto. Y el resultado meta sería el monto resultante de la diferencia entre la venta meta y el costo meta. Y el resultado expresado como porcentaje de la venta es el margen meta, que cabe resaltar que es el objetivo económico del proyecto, eh, que se debe fijar en términos de margen beta. Y eso es lo que les hablaba hace un momento
15% y que me hicieron la pregunta que si iba con IGB o sin IGB, ¿no? Entonces, ese sería el resultado. ¿Hasta acá hay alguna consulta o algún comentario? Ya. Entonces, el resultado meta es elaborado por el gerente del proyecto en conjunto con la oficina técnica y el área de producción y será aprobado en las reuniones de compromiso con la sede central y el directorio de la empresa. Y lo más importante es que se fija el margen meta como objetivo económico del proyecto, por lo que los esfuerzos del proyecto se orientarán a obtener un resultado real igual o mejor. O sea, nuestro resultado meta es nuestro resultado operativo cero, ¿ya? Entonces, y eso va a ser nuestra primera base para poder, y que siempre se va a mantener, por cierto. Nosotros cuando presentemos el resultado operativo vamos a tener el meta, vamos a tener el meta del mes anterior y el meta actual o el resultado operativo del mes actual. El resultado meta también es un soporte para el área de finanzas, ya que proporciona los datos necesarios para el flujo de caja de la empresa a futuro. Pues podrán saber cuánto es lo que cobramos mensualmente de ingresos, cobraremos mensualmente de ingresos y cuánto es lo que gastaremos mensualmente de ingresos. De esta manera pueden programar posibles préstamos y el pago de las deudas de la empresa. O sea, este, vamos a, con este dato, o sea, no va a ir estrictamente en el flujo de caja, como les decía, pero sí va a ayudar en algo a saber cuánto más o menos voy a producir, ¿no? Y cuánto más o menos voy a gastar, pero sobre todo saber cuánto va a ser el gasto total, ¿no? Y no tanto cuánto voy a saber cuánto gastar, cuánto voy a gastar, sino cuánto es que voy a contratar por todo eso, por ese costo. Porque, este, a ver, ¿de qué manera yo relacionaría el flujo del el cemento con el flujo de caja? Sí, relacionaría en que le podría decir a la parte de contabilidad o a la parte administrativa, decirle, mira, el cemento yo lo voy a proceder a usar desde el tercer mes hasta el octavo mes. Y en todos esos meses mi gasto de cemento va a ser tanto, 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 a nivel de campo. Entonces, pero si sumas todos esos gastos, el cemento en total me va a costar tanto. Ahora, ya anda provisionando de que vas a gastar tanto de dinero en cemento. Ahora, finanzas o administración preguntarán, ¿no? ¿Y cómo quieres que te haga la provisión del cemento? ¿Cómo quieres que lo traiga a obra? En tres armadas, en dos armadas. Entonces, y ya de acuerdo a la cantidad del cemento, ellos ya sabrán, ¿no? Y dirán, no, este cemento no me conviene comprarlo en la zona, me conviene comprarlo en Lima, me conviene comprarlo en Pacasmayo, en el norte o en la selva. Y de acuerdo a eso ya cerrarán trato con el proveedor, el cual les dirá, dame el 30% del adelanto o el 45% del adelanto, y luego me vas dando mensualmente un monto de, no sé, 25%, lo divides en cuatro veces en cuatro partes lo restante, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que del resultado operativo no vamos a obtener los montos exactos, pero sí nos va a permitir hacer el planeamiento, ¿no? En cuanto a la proyección del resultado meta. Y tenemos también el otro concepto que es el resultado mensual. Eh, es la información mensual que ingresa de las planillas
de ventas, que es el control de valorizaciones y costos en forma automática, ya que las planillas del resultado económico deben estar vinculadas con las planillas de recursos. Todo este flujo de información nos va a permitir determinar el resultado general del mes, el cual se suma al acumulado anterior y se obtiene el nuevo acumulado. Luego las proyecciones ingresan también automáticamente tanto de venta como de costos, las cuales se van actualizando cada mes. A ver, para explicar este concepto, digamos que mensualmente vamos a obtener el resultado real del mes y que luego, en función al resultado real, vamos a obtener saldos y esos saldos se van a tener que proyectar en el tiempo, que son las proyecciones. Ah, y el resultado mensual va a ser un resultado acumulado. Ya, por eso dice, toda la información nos permite determinar el resultado general del mes, el cual se suma al acumulado anterior y se obtiene el nuevo acumulado, ¿ya? Entonces, el resultado operativo final, digamos, el margen final va a estar dado en base al acumulado, no al acumulado de este mes más los meses anteriores. Pero es importante también obtener el resultado del mes porque del resultado del mes vamos a poder ver cuáles han sido las distorsiones que han ocurrido en el mes, ¿no? Y el análisis del mes. Ahora, respecto al cálculo de la venta real y la proyección del saldo, y se toma en cuenta, digamos que debemos tomar en cuenta la valorización contractual para poder hacer las comparaciones necesarias con la evaluación del resultado operativo que vamos a hacer. O sea, la valorización contractual no nos va a dar, ¿cómo les digo? O sea, el dato de la valorización contractual no va a ser un dato que va a ayudar a hacer el resultado operativo, sino va a ser un dato comparativo que me puede servir para saber cómo se está manejando la obra. Eh, por ejemplo, eh, en cuanto a venta meta o a venta real, a la venta real podemos obtener de que de acuerdo a la venta real, tenemos un acumulado de 2 millones de soles. Pero de acuerdo a la venta con la entidad, tenemos un acumulado de 1,5 millones de soles. Me refiero a la venta en función de partidas ejecutadas, o sea, a nivel de costo de partidas más los reajustes por fórmula polinómica. ¿Ya? Y comparando ambas cosas, se va a ver que hay una diferencia de 500,000 soles, que el contratista no le ha valorizado a la entidad. Entonces, ahí, por ejemplo, la gerencia va a preguntar y va a decir, ¿por qué tenemos esa cantidad de dinero que no hemos valorizado? ¿Qué ha pasado? Entonces, por ahí van a saltar cosas de malas prácticas de repente. De repente pueden decir, sabe que este señor gerente, lo que ha pasado es que hay gran cantidad de trabajos que no están pasando la certificación de calidad. Entonces, de repente hay muros desplomados, hay tarrajeos mal hechos, hay pisos que están, o digamos, acero, desperdicios de acero, y un montón de cosas que no son valorizables en ese momento y por lo tanto por eso es que hay esa diferencia, ¿no? Entonces, eso le va a molestar a la gerencia, ¿no? Le va a molestar por el hecho, en primer lugar,
por el hecho de que ya esté perdiendo dinero, porque al parecer van a haber cosas que nunca las va a poder valorizar, y le va a molestar por el hecho de que quizás hay cosas que si las culmináramos de inmediato, podría valorizarlas, y sin embargo no las están dejando como que pasar, y eso le está haciendo perder venta, ¿no? Y esa venta, pues para el gerente es importantísimo. ¿Por qué? Porque contribuye a que el flujo de caja sea más dinámico, contribuye a que obtenga su utilidad más rápido, contribuye a que de repente no esté prestándose dinero de otra obra que le hace falta en esta obra, cuando en esta misma, en la obra donde se está haciendo el resultado operativo podría generarse ese dinero si fuera, si digamos, hubiera más proactividad en el tema del- del- de la ejecución, ¿no? Y de la valorización. Entonces, la valorización contractual nos va a ayudar a la evaluación, pero no nos va a ayudar mucho a lo que es la elaboración del resultado en sí. Ahora, el cálculo de la venta real y la proyección del saldo en el periodo de evaluación, el objetivo es calcular la venta ejecutada a la fecha del corte del resultado operativo. Esta fecha de corte para presentar los resultados del mes es el 25 de cada mes. Lo ideal es hacerlo los 25 porque me permite ir avanzando y, digamos, tener el resultado operativo lo más pronto posible el próximo mes, de tal manera que este, se pueda tomar las previsiones del caso. Ahora, el análisis de la venta total. Con este análisis podemos determinar lo valorizado, lo ejecutado, los trabajos valorizados, no ejecutados y el saldo por ejecutar de todas las fases y partidas del proyecto, que es precisamente lo que les explicaba hace un momento, ¿no? La venta ejecutada a la fecha de corte estará básicamente conformada por los trabajos ejecutados y valorizados al cliente, más los trabajos ejecutados no valorizados al cliente. Digamos que la venta ejecutada es la venta que va a ir en el resultado operativo, donde van a estar los trabajos ejecutados y valorizados, que serían los 2 millones, perdón, 1.500.000 soles, y los trabajos ejecutados no valorizados al cliente, que serían los 500.000 soles, y ahí está, tendríamos nuestros 2 millones de soles, que sería la venta ejecutada a una fecha determinada, ¿no? Que estamos haciendo el análisis. Todos los trabajos ejecutados no valorizados se convierten en un activo para el proyecto que deberán ser cobrados en la siguiente valorización, tal como lo veremos más adelante en el resultado del análisis, en el análisis del resultado pendiente. Para finalizar nuestro análisis tendremos que calcular el saldo a ejecutar, es decir, en base a lo ejecutado reprogramamos los saldos. La venta total puede cambiar mes a mes debido a muchos factores. Acá dice que se convierten en un activo los trabajos ejecutados no valorizados. Pero eso sería en que esos trabajos estén bien hechos, ¿no? Pero si los trabajos están mal hechos, no van a ser un activo. Va a haber una pérdida ahí, que quizás en el resultado operativo actual que estamos haciendo todavía no lo hemos identificado de esa manera, pero en el próximo resultado operativo ya lo tenemos que desagregar y ponerlo como desperdicio, ¿no? Ahora, acá hay un tema también. Este, eh, Nosotros podríamos desde ya en este resultado operativo actual saber si es un activo o no. Y eso va a depender de qué, va a depender del análisis del día a día, ¿no? Lo que les dije al inicio, de que si nosotros no analizamos, no vamos a saber a ciencia cierta qué pasó. Pero si nosotros hacemos nuestro análisis diario de los costos, entonces vamos a saber que hay trabajos que nunca van a poder ser valorizados porque están mal ejecutados. Y eso va a tener que hacerse un retrabajo, ¿no?
Y muchas veces esto se oculta en las obras. Te hacemos un trabajo malo en campo y lo dejamos ahí y lo dejamos pasar el tiempo y pues llega un momento en que ya no se puede tapar eso, ¿no? Y se le tiene que informar al gerente que se va a tener que demoler eso. Y eso, por ejemplo, va a causar grandes variaciones en el resultado operativo, porque supuestamente nosotros, en nuestro resultado operativo mensual, hemos venido como que escondiendo eso y hemos estado presentando un resultado operativo engañoso, ¿no? Y de un momento a otro, cuando después de 4 meses que ha ocurrido eso, por decir algo, tenemos que ya visibilizarlo, ¿no? Porque ya no podemos taparlo más. Entonces ahí es donde saltan los problemas, ¿no? Y sobre todo que eh, el gerente se había generado unas expectativas en base al a su resultado operativo y a la hora de la hora pues resulta que eso era una mentira. Y eso es una muy mala práctica en el resultado operativo, que a veces maquillamos las cosas para poder congraciarnos con el gerente y no nos ganemos una gritada, por decirlo así. Pero a la larga, pues eso va a aparecer. El resultado operativo es una herramienta que a la larga les va a descubrir, ¿ya? O sea, no es recomendable mentir en el resultado operativo o esconder cosas, porque a la larga los va a descubrir. Eso sí, les puedo asegurar y ustedes ténganlo por seguro. Siempre recuerden eso. El resultado operativo, con el resultado operativo es bien difícil esconder algo. Siempre va a salir a la vista. Y es por eso que en algunas obras no desean hacer resultado operativo. Dicen, no, no, no hay tiempo para hacer resultado operativo y la gerencia decide, o sea, la gerencia de obra, ¿no? Decide no hacer resultado operativo porque no quiere mostrar ciertas cosas al dueño de la empresa, ¿no? Y bueno, y aprovechando que hemos llegado a este punto, por ejemplo, yo he visto el caso de una obra, bueno, yo no es por lavarme las manos, pero yo no hacía el resultado operativo, yo participaba en el área de costos. Pero costos y valorizaciones, pero la oficina técnica hacía el resultado operativo. Yo contribuía con los datos para el resultado operativo, ¿no? En esa obra en particular. Entonces, resulta que la gerencia de obra no iba mucho a obra. Llegaba solo a fin de mes y no había estudiado la realidad del proyecto. O sea, simplemente decía gerente, pero no era gerente, porque el gerente tiene que saber la realidad del proyecto, no tanto a nivel de producción, sino a nivel integral, saber la realidad de los contratistas, la realidad de la cantidad de personal y cómo se está manejando, la realidad de los pagos, del flujo de caja, de, de las partidas que no nos van a pagar, o de los saldos que vamos a perder a lo largo del tiempo debido a que hay costos mal planteados, ¿no? Entonces, si el gerente no sabe esa realidad, no va a poder tomar decisiones o va a tomar decisiones erróneas. Entonces, en esta obra, la gerencia tomaba decisiones erróneas en el sentido de que no manejaba bien el flujo de caja. La obra obtuvo adelantos y esos adelantos, pues, se tienen que distribuir a lo largo del tiempo haciendo un análisis de flujo de caja que van a estar sustentado en el resultado operativo, también en el presupuesto meta y todo eso. De acuerdo, más o menos siguiendo la dinámica que les dije hace un momento con el cemento, ¿no? Entre otras. Entonces, este gerente no manejaba el flujo de caja y al final lo que pasó fue de que la obra estaba muy adelantada, pero
Y en ese tiempo de que la obra estaba adelantada y había dinero de los adelantos, comenzaron a a pagar cuentas sin previsión, o sea, pagaban a todo el mundo y daban adelantos a todos. Entonces, pero eso no es lo más correcto. Lo más correcto es saber distribuir el dinero. Con esto no quiero decir que no se le debe pagar a la gente, sino que hay que saber cuándo pagarle y cómo pagarle, porque eh, ese dinero del adelanto, si nosotros pagamos por pagar, va a llegar un punto en que vamos a necesitar pagar algo urgente y ya nos hemos gastado el dinero en pagar algo que no es urgente o en comprar cosas que no son urgentes. Y por ejemplo, en esta obra habían cosas almacenadas almacenadas ahí en la obra, en el almacén de la obra, que se iban a usar al final del proyecto. Y sin embargo, ya estaban compradas desde el segundo mes. Entonces, cuando al cuarto mes saltaron cosas que se necesitaban comprar realmente para allá, ya no había dinero. Entonces, y encima las cosas se llegaron a poner más feas en el sentido que el gerente llegaba a fin de mes a revisar el resultado operativo eh, y el jefe de oficina técnica le presentaba el resultado operativo, un resultado operativo bien hecho. Pero el gerente cogía el resultado operativo y luego lo maquillaba y a los dueños de a los dueños de la empresa les presentaba un resultado operativo maquillado. Entonces, al inicio como que muy bien, pero luego las cosas fueron poniéndose feas y ya no había forma de esconder el resultado operativo maquillado. Y esas cosas saltaron a la luz y al final hubo, pues, era una obra en consorcio, ambos gerentes de ambas empresas se pelearon y nadie quería poner dinero, prestar dinero para poner a la obra, y al final la obra terminó cayendo en retraso y la entidad resolvió contra. Entonces, este, pues todo nació en un flujo de caja mal realizado y en un resultado operativo irreal. Entonces, para que, bueno, les cuento esto como una anécdota para que vean que sí es lo importante que es ser, digamos, decir las cosas como son desde un inicio, ¿no? Para encontrar soluciones y no esconderlas, porque como les digo así 100% con la total seguridad del mundo, que el resultado operativo revela cosas. Podríamos mentir y maquillar algunas cosas, pero al final siempre no va a haber forma de que podamos maquillar esto y las cosas van a saltar a la luz. Ahora, respecto al cálculo del avance físico semanal, el avance real es igual al programado debido a que las fases ejecutadas son partidas globales y se valorizan por día transcurrido. Ya, cálculo del avance físico semanal. Bueno, digamos que en este caso vamos a hacer un avance real. Eh, bueno, acá hay algún detalle que se me ha pasado en la diapositiva. El avance real no es igual al programa. Debemos igualar el avance real con el programado. Eso es lo que quiero decir, ¿ya? Y las fases o sea, y este avance físico semanal tiene que ser por fases. Es importante también hacer el seguimiento mediante la curva S de cada una de las fases para poder identificar las desviaciones por fase o actividad de acuerdo al nivel de control establecido inicialmente. O sea, el resultado operativo, lo ideal es lo tenemos que hacer por fases, ¿no? Definitivamente. Y las curvas también lo podemos hacer por fases. Entonces, el hecho de comparar fases o analizar por fase nos va a ayudar a saber las brechas, ¿no? Y vamos a poder identificar las desviaciones. Y con esas desviaciones por fase vamos a poder ir más al fondo a este,
al fondo del asunto. Ahora, el cronograma valorizado de obra faseado se debe realizar el análisis de cada fase para poder llevar el control de los cambios de la venta en cada uno de los periodos analizados. En la proyección se mantienen los mismos montos planteados en el resultado original, pero este puede variar en el siguiente mes de acuerdo a los avances y rendimientos alcanzados. Em, a ver, o sea que en la proyección vamos a empezar con el resultado original, pero el siguiente mes ya va a ir variando de acuerdo a los costos reales, ¿no? ¿Por qué? Porque las desviaciones van a comenzar a sumarse y va a haber desviaciones que simplemente van a afectar a la proyección en el sentido de que se va a sumar, esa desviación se va a sumar como monto, ¿no? Y esa va a ser la diferencia, o sea, la nueva proyección de una fase determinada. Pero también va a haber otros casos en que este, lo actuado en ese periodo que estamos haciendo el resultado operativo va a repercutir en en la proyección, en el sentido que la proyección también va a aumentar, o sea, va a salir más costosa o va a tener un margen, va a disminuir el margen. Por ejemplo, me refiero a que, por decir, este, a ver, eh, por ejemplo, tenemos un subcontrato de, por decir, de alquiler de encofrado. Y el alquiler de encofrado, pues tenemos proyectado ya unos costos. Y resulta que ese encofrado lo habíamos proyectado para toda la obra. Pero este, resulta que luego nos enteramos que ese proveedor de encofrado no nos va a atender para toda la obra. Y tenemos que contratar a otro proveedor de encofrado para la mitad de la obra que pensábamos contratar con el primer proveedor. Y resulta que este proveedor nos cobra más caro. Entonces, va a afectar el resultado actual y sobre todo va a afectar el resultado de la proyección, ¿no? Porque nuestra proyección estaba con costos del primer proveedor y ahora que ya vamos a tener un segundo proveedor en parte del encofrado, tenemos que ingresar ese costo mayor en esa proyección. Entonces ahí es donde la proyección también se afecta a la larga en el resultado operativo, ¿no? Buenas noches, Félix. ¿Alguna consulta o Sí, algún arquitecto. comentario? Entonces, es necesario actualizar el saldo cuando hay variaciones bruscos durante el mes, ¿no? Claro. Y Más allá ahora, de variaciones bruscas, sí, dígame. el otro tema también para terminar mi participación, Ujú. por lo que le he escuchado, es recomendable, en lo posible, todas las compras que se hace para un mes debe consumirse en ese mismo mes, porque si no, alteraría el siguiente mes. Ya. A ver, no es exactamente así, pero sí le comprendo su idea. Mejor dicho, sería que en función, las compras ya iríamos más que todo el tema de flujo de caja, ¿no? Pero es importante mencionarlo también. Que se debe realizar las compras en función a cómo vamos a ir gastando. Pero claro, las compras deberían hacerse para que se vaya haciendo con la visión de esas compras que se hagan, gastarlas de inmediato. Así como cuando con el dinero que tenemos en el banco, muchas veces nos dicen, bueno, poniendo como ejemplo, ¿no? Nos dicen, hay personas que le guardan su dinero en el banco, ¿no? Y lo tienen ahí guardado por años el dinero. Y otras personas dicen, no, yo no guardo mi dinero en el banco, yo mi dinero lo hago trabajar y lo hago producir, ¿no? Y lo muevo, dicen, lo muevo el dinero. Entonces, en la obra igual,
En la obra debemos de el dinero, o sea, las compras, hacer que las compras que nosotros hagamos inmediatamente pasen a lo que es producción, o sea, salgan de almacén, haya un flujo en almacén, en el sentido de que lo que nosotros compramos, lo ejecutemos, esos materiales lo ingresemos en la ejecución y nos devuelvan eso ya como valorización y no comprar cosas que lo vamos a usar en los últimos meses y que van a estar ahí empolvándose en el almacén y que no generan un movimiento de dinero en la obra. Y que también, aparte de no generar movimiento en la obra, pueden ser perjudicial y pueden ocasionar lo que les comenté el caso anterior, ¿no? Más o menos esa es la dinámica de ingeniero Félix. Sí, de acuerdo. Le preguntaba esto porque en un proyecto, suponiendo que yo tengo programado un trabajo para el mes, estoy hablando de carretera, y tengo para Ujú. utilizar, digamos, no sé, unos, unos 40.000 galones de emulsión para ese mes. Sin embargo, he ejecutado la mitad de lo que me he propuesto en el mes, pero ya me están descontando todos los 40.000 galones de emulsión, pero no he valorizado todo, o sea, no he ejecutado todo, entonces ahí está el problema. Entonces te va a alterar bastante tu estado de resultado. Claro. Ujú. Sí. Sobre todo su flujo de caja le va a alterar. Em, ya. Ahora, el cálculo del costo real y proyección del costo. El objetivo es calcular todos los costos incurridos a la fecha de corte estipulada y es importante que el costo esté acorde a la venta calculada. Mejor dicho, ¿a qué se refiere con esto? A que el costo debe tener relación con la venta. O sea, la venta calculada en función a un avance del 55% lo debo comparar con un costo también al 55%. Eso es lo que se refiere. Para el cálculo del costo real mes a mes es necesaria la interacción de todas las áreas de soporte del proyecto. Algunas de ellas emitirán reportes mensuales para el resultado operativo, detallando y sustentando los gastos del mes de acuerdo a su competencia. O sea que para obtener estos costos, van a participar varias áreas y esas áreas nos van a alimentar de datos para poder calcular el costo. Entonces, para calcular el costo real, se debe trabajar los costos en rubros separados, los que pueden comprender materiales, mano de obra, contratos, equipos, fletes, staff, gastos generales, otros gastos financieros, sede central. Entonces, materiales los vamos a obtener de acuerdo a lo que almacén nos informa. Mano de obra lo vamos a obtener en función a las planillas que nos va a informar recursos humanos. Subcontratos nos va a informar administración de acuerdo a qué valorizaciones se han pagado, cuáles son las valorizaciones que se han hecho, cuáles son los avances y esto también nos va a informar producción. Equipos. Esto nos va a informar, sobre equipos, nos va a informar el área de equipos o el área de almacén también, ¿no? Quien lleve el control. Fletes, nos va a informar la parte de logística, sobre qué fletes se han, realizado en el mes y aparte el detalle también de lo facturado en los fletes que nos va a informar, la parte de administración, ¿no? La parte de staff, que nos va a dar recursos humanos, todas las planillas que se han pagado, las boletas de pago los gastos generales que nos va a informar administración, nos va a informar acerca de la caja chica, acerca de todo lo que se ha pagado en las fianzas, por ejemplo, nos va a informar la parte de, de administración también, ¿no? Otros gastos financieros, bueno, esas son las fianzas más que todo. Y sede central, que de repente hay costos que
que se pagan en la sede central con dinero de la obra, ¿no? De repente, en la sede central hay 5 personas o 3 personas que están monitoreando la obra, entonces ese dinero lo paga la obra. Entonces, eso también hay que ingresarlo en el costo de obra. Es más, si de la obra se ha sacado dinero para atender otra obra, también se lo coloca en el resultado operativo, también se lo coloca. Sí, Félix, Arquitecto. Lo recomendable sería en todo caso que nuestro costo real sea igual o menos que la meta, porque si no, si estaríamos por encima de la meta, estaríamos perdiendo, ¿verdad? exacto. Es en cuanto al resultado, lo que se busca es que el costo real sea menos que la meta. Así es. Si, Gracias, si arquitecto, logramos, gracias. si logramos eso, tenemos un resultado operativo exitoso, un resultado de gestión de proyecto exitosa. Y obviamente eso va a conllevar a que, por ejemplo, hay obras en las que la gerencia da bonos, ¿no? Y con el resultado operativo, si no tenemos una gestión de obra exitosa, el resultado operativo pues lo va a confirmar y el gerente se va a contentar y va a decir, ya, mira, tenemos una meta de 15%. Por decir. Si el gerente es muy dadivoso, tenemos un margen del 15% como meta. Pero si ustedes me logran el 18% o lo que me logren por encima del quince por Premio de obra. ciento claro, eso va a ser un premio de oro y lo vamos a repartir entre todo el staff, entre los involucrados, ¿no? Que el gerente disponga. Exacto. Entonces, eso se va a poder. Pero de repente es al contrario, ¿no? Tenemos más bien, era 15% el margen de ganancia y estamos obteniendo un 12%, y ese 3% pues lo estamos escondiendo. O quizás estamos engañando al gerente que tenemos un 12 y en realidad tenemos un 10 y el 2% está maquillado por ahí, pero es como les dije, es imposible maquillar ahí. Siempre va a saltar, siempre, siempre, porque el dinero no se puede esconder. Bueno, entonces, eso es respecto a la parte teórica. Vamos a ver ahora, eh, vamos a ir revisando la hoja de cálculo para poder, un minuto, por favor. Vamos a, si bien es cierto, el presupuesto que estoy, mostrando es de años anteriores, este, un momento. Vamos a, para el efectos del resultado operativo de lo que vamos a desarrollar acá en la clase, vamos a imaginar que estamos iniciando la obra en el mes de julio y la obra va a ser de 5 meses y vamos a concluir en noviembre de este año, ¿ya? Y digamos la meta del curso sería hacer el resultado operativo del mes de julio.
O sea, como el curso acaba en agosto, entonces es como que obtenemos el resultado operativo del mes de julio, ¿no? Y lo presentamos en agosto, ¿no? Entonces, lo que estábamos viendo el otro día es esto. Estábamos viendo esta hoja de cálculo, revisamos esta parte de acá, eh, les estábamos viendo esta hoja de cálculo y justo les estaba explicando la primera parte, luego vimos este comparativo de acá, luego vimos el, este, digamos, las partidas meta, los, perdón, las partidas de control o fases. Y dentro de esta hoja de resultado operativo también lo que se va a hacer es manejar cronogramas, ¿ya? Justamente hablábamos en las diapositivas que hemos estado viendo hace un momento, hablábamos acerca de presentar cronogramas por fases, ¿no? Eh, en este caso en particular, bueno, no tenemos el detalle por fases, pero sí por distintos tipos de cronogramas. En el otro ejemplo, sí vamos a presentar unos cronogramas por fases. Entonces, acá dentro de la hoja de cálculo tenemos los cronogramas del proyecto y tenemos en primer lugar, acá tengo un cronograma venta. ¿Qué es el cronograma con precios de contrato que estamos presentando ante la entidad? O sea, es el cronograma contractual con el cual nos van a medir los avances de ¿ya? Entonces, este es el primer cronograma que nosotros vamos a considerar para nuestro resultado operativo, porque luego vamos a realizar un comparativo de curvas. Y precisamente ese comparativo de curvas nosotros lo vamos a complementar con el análisis de valor ganado, ¿ya? Entonces, bueno, esta es una hoja aparte, pero yo esta hoja la voy a tener que acomodar acá en el formato del resultado operativo. Entonces vamos a ver, vamos a hacer eso en este momento. 7, 70. Acá más o menos tenemos que ir hasta, ya nos pasamos ya. Por acá más o menos es. Ya. Entonces aquí vamos a ver, esta unidad la voy a poner acá. Ya. Claro, sí, Carlos. Ese archivo, este formato es el archivo del DRO, pero aparte les voy a presentar también otro formato. O sea, vamos a hacer en simultáneo dos ROs. Mejor dicho, dos formatos vamos a manejar de RO, que no es que son dos RO distintos, por si acaso. Los conceptos del RO son los mismos, solo que vamos a ver dos formas de presentación, por decirlo así, ¿ya? No es que hay un RO de forma uno y un RO de forma 2, no. El RO siempre se maneja lo mismo, solo que la forma de presentación es distinta. Pero aparte de esto, en el curso también vamos a complementar con el formato
de lo que es el análisis de valor ganado y el formato de lo que es ¿cómo se llama? El informe semanal de producción también. Y algunos otros que sean necesarios, ¿ya? Entonces, ahora, estos formatos, como les decía, no son inamovibles o sea, o que se van a usar para, como les digo, que se van a usar en todos los proyectos, ¿no? Cada, cada, eh, cada empresa tiene su propio formato de RO y también su propio procedimiento para elaboración de RO. Entonces, pues, lo que voy a hacer es, lo que estoy haciendo es colocar el cronograma acá en el formato del RO. Y este sería nuestro primer cronograma, que sería el cronograma venta. Ya esto, vamos acá la suma y luego colocaríamos gastos generales y utilidades, pero bueno, eso lo colocamos por el momento y vamos a copiar esta parte de acá. Como for-
Ya. Ya, bueno, estoy haciendo esto en este momento, pero luego vamos a tener también que armar, eso lo voy a hacer luego, ya, que obviamente no hay demasiado tiempo acá para hacerlo. Este sería nuestro cronograma venta, en donde vamos a tener el cronograma de obra dentro del resultado operativo. Ahora, luego vamos a tener otro cronograma similar a este, pero con precios meta. O sea, un crono, este cronograma está con precios del contrato, pero y con la programación del contrato, con lo que la entidad va a pagar. Luego vamos a tener otro cronograma en donde vamos a poner los precios meta, pero la programación del contrato. Ese sería el siguiente cronograma que iría en esta parte de acá. Luego vamos a obtener el otro cronograma en donde vamos a este, colocar precios venta, pero con una programación interna meta. A ver cómo, o sea, nosotros tenemos una programación contractual, pero tenemos una programación interna que esperamos cumplir para poder acabar la obra más en menor tiempo, ¿no? Y de repente, sincerando, digamos, los rendimientos, las partidas y eso, en cuanto al tiempo, y con pero con los costos que nos paga la entidad. Y finalmente tenemos un cronograma, no finalmente, sino un cronograma en donde vamos a tener precios internos y, y programación interna. Sería el cuarto cronograma. Y aparte vamos a obtener un quinto cronograma que donde vamos a tener el resultado real del proyecto. O sea, ya lo que hemos avanzado realmente y lo que nos ha costado realmente. Entonces, estos cronogramas van a salir del mismo resultado. A ver, el cronograma contractual venta, el que he estado ahorita armándolo, copiando, mejor dicho, porque lo tenía en otra hoja, es el cronograma, ya lo tenemos desde la firma del contrato o lo que hemos actualizado. El contractual meta lo tenemos en base al costo del primer presupuesto meta. Eso también lo vamos a tener como algo fijo. El interno venta, eh, eso quizás va a ir variando en función digamos, de cómo vayamos cambiando la programación. El interno meta también podría ir variando en función a cómo cambiamos nuestra programación y el de costos reales sí va a variar todos los meses en función a cómo vamos a, digamos, eh, cómo va nuestro resultado operativo en cuanto a los costos reales que vamos ejecutando y en cuanto a cuánto a lo que hemos avanzado en porcentajes de producción. Digamos, entonces, en este cronograma de costos reales se va a reflejar lo que es el avance en función a rendimientos y lo que es el avance en función a precios, ¿no? Ahora, estos cronogramas van a tener un mayor peso técnico si se realizan en función del análisis del valor ganado. Cuando veamos análisis de valor ganado, vamos a poder ver de que se realiza en función a los avances, a la programación
y a los avances y costos reales. Y en función a las curvas del análisis de valor ganado, también vamos a poder visualizar la salud del proyecto. Entonces, el resultado operativo nos va a ayudar a obtener datos de a poder dibujar las curvas, y el análisis de valor ganado nos va a permitir obtener el análisis de las curvas, ¿ya? Entonces, y finalmente vamos a conseguir eh, algo así, ¿ya? Entonces, vamos a obtener algo así, en donde tenemos acá una curva de costo real y una curva de valorización real. Y luego vamos a tener más curvas en función a los análisis de los demás presupuestos. Entonces, y en estas curvas vamos a poder, por ejemplo, ver de que, este, si ustedes ven acá, tenemos un costo real mayor a lo valorizado realmente. O sea, tenemos un margen negativo. Según esta curva, estamos perdiendo dinero. O sea, tenemos un resultado operativo negativo. Pero según la proyección que se está realizando, bastante optimista al proyecto, se está diciendo de que después de transcurrido un tiempo, esta curva de valorización real, o sea, de lo que van a pagar, va a ser mayor a lo que se va a gastar. ¿Por qué? Porque supuestamente en este cruce de acá, los costos como que se sinceran en el sentido de que vamos a tener un mayor pago de gastos generales y vamos a tener eh, una, digamos que, por ejemplo, en esta obra de acá donde le estoy mostrando esta curva, había una partida de equipamiento, y esa partida de equipamiento se valorizaba al final, y en esa partida de equipamiento es donde estaba el margen de ganancia. Entonces, cuando yo valorice la partida de equipamiento, voy a poder tener un pago mayor y un gasto menor. Entonces, la ganancia se va a reflejar ya en mi resultado. Eso es lo que decía el análisis, ¿no? Pero obviamente, este, el hecho de tener o sea, también si nosotros somos conscientes y analizamos las curvas, si nosotros vemos que realmente esto se va acercando, nosotros podríamos tener un análisis optimista, ¿no? Y decir, no, las curvas, si bien es cierto, estamos perdiendo dinero en este momento, las curvas se están acercando. Pero imagínense ustedes, si las curvas nunca se acercan y más bien se alejan, entonces este análisis a futuro ya nos generaría duda, ¿no? Diríamos, algo acá está mal, de repente hay algo maquillado por acá que está haciendo que la curva al final no termine cruzándose. O de repente sí habría la posibilidad de que se termine cruzando, pero el hecho de que vayamos alejándonos más en esta diferencia en nuestra contra, podría ser de que finalmente este cruce no se llegue a dar, porque la diferencia es tanta a este nivel de proyecto que el margen de ganancia que podamos obtener acá sea, digamos, sea tan desfavorable que no lo podamos superar, ¿no? Entonces, es, pero acá, por ejemplo, estamos haciendo el análisis en función a lo que podemos ver visualmente en la curva, ¿no? Pero si tenemos el análisis de valor ganado, ahí sí con números, de acuerdo ¿cómo se llama? Formula propuesto por el PMI, que es el análisis de valor, esa metodología del PMI, que es el análisis de valor ganado, podemos obtener un análisis más técnico y con una buena base técnica, ¿no? Bueno, respecto a esta hoja, lo voy a, por mi parte,
fuera de clase lo voy a completar esta parte, porque obviamente si lo hacemos acá en clase no desperdiciaríamos el tiempo, ¿no? Entonces lo voy a completar y revisando. ¿Tienen consultas de repente para aprovechar el tiempo antes de irnos? Sí, Félix. Arquitecto, eh, estoy viendo su elaboración de un RO. Ahora, Sí. la consulta es, mira, la Ujú. estructura de un RO, por decir, vamos a hablar de una base granular. Tengo un metrado X y eso lo prorrateo Ya, en la programación, digamos 5 meses. ya. ¿Cómo- ¿Con qué sistema yo le doy una corrida a esos metrados de los 5 meses para saber cuánto de equipo, cuánto de material, cuánto de personas necesito en cada mes? No, no creo que así nomás, con calculadora, no debe haber un sistema que corre rápido. Ah, ya, usted quiere, digamos, claro, separar la mano de obra, los materiales y todo eso. Eso en Claro, el... porque ahí, Ujú. Sí, cuando se trabaja de esa manera, yo puedo saber en el mes si he perdido un equipo, o he gastado más material, o he tenido mucha gente, ¿no? claro. Se podría hacer sus histogramas de mano de obra y de equipos, ¿no? Ya. En cuanto a eso, lo podría usted hacer, por ejemplo, en los programas de programación como es ¿cómo se llama? El Microsoft Project o el Primavera también. Entonces, en el Claro, Project, con primavera sería, ¿no? Con primavera, o el CISPRO también, creo, alguien me comentaba que el CISPRO también puede arrastrar puede distribuirte ese material, mano de obra, de acuerdo a tu partida, ¿no? claro, lo que tiene que hacer es hacer su cronograma de barras en cuanto a su programación y ese cronograma de barras ingresarle eh, costos en cuanto a, pero cada una de las partidas las tiene que ingresar el costo, el análisis unitario de cada partida lo tiene que ingresar en el cronograma, cosa que el programa Así es, así es. Sí, le va a sí. hacer una planilla en donde le va a decir, de mano de obra tienes tanto, de materiales tienes esta lista de materiales, y según tus barras, te lo he prorrateado en estos meses, ¿no? Y ahí va a salir su. Ahora, eso es en cuanto, digamos, al cronograma de venta, pero en cuanto a la meta, la mano de obra no es tan sencillo. También hay que hacer un análisis más allá de eso. Y es el análisis del histograma de mano de obra. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, tengo por decir que hacer excavaciones. Y según mi idea, yo puedo decir, este mes voy a excavar tanto, el próximo mes tanto, el próximo mes tanto. Eh, Mejor no vayamos a excavaciones, vayamos a trabajos de albañilería, que es para hacer algo más real. Entonces, en este mes voy a avanzar tales partidas de albañilería, en el próximo mes tales, tales, tales. Y así me conviene. Pero si luego yo voy a sacar la mano de obra de esa programación de albañilería, entonces me va a dar números fríos, o sea, me va a dar como que cantidades de horas hombre que finalmente yo tengo que traducirlas en personal, ¿ya? Esas horas hombre tengo que traducirlas en personal. Ahora, para hacer digamos, esa programación de personal, yo ya tengo que utilizar un criterio más amplio. ¿En qué sentido? En que, en que el personal obrero yo no lo puedo contratar, por decir, esta semana contrato, no sé, 50 obreros. La próxima semana, según mi programación, necesito 30. La siguiente semana necesito 70. La siguiente semana necesito 90. Luego necesito 50. No, porque
a la mano obrera, nosotros lo contratamos y tenemos que mantenerlo por varias semanas, ¿no? O sea, jamás vamos a tener obreros a nuestra disposición para contratar una semana, despedir a la siguiente, volver a contratar más a la siguiente y así, ¿no? Sino que yo tengo que hacer una curva en donde al inicio yo tengo una cantidad y esa cantidad la vaya elevando según mi necesidad y luego ya vaya disminuyendo la cantidad de mano de obra, ¿no? De personal. Entonces, eso también tengo que tener mucho, debo tener mucho en cuenta al momento de hacer mi cronograma meta. Y eso pues voy a tener que, como se dice, balancear entre producción a nivel de horas hombre y cuadrillas que voy a usar, ¿no? Entonces van a haber actividades, y ahí también viene ya mi tema de reprogramación, ¿no? Porque de repente hay actividades que yo las planeé hacer en, no sé, en 15 días y otras que las planeé hacer en un mes. Entonces, voy a ver de que las actividades que las planeé en 15 días, no vale la pena hacerlas en 15 días, sino para manejar la mano obrera y también por cuestiones estratégicas las puedo hacer en 3 semanas, en un mes. Y más bien las que iba a hacer en un mes, las puedo hacer en 3 semanas o las puedo hacer en mes y medio, o dependiendo, ¿no? Entonces, ahí va un análisis también. Entonces, todo eso, todas esas cosas van digamos, jugar a favor de esta programación y de esto. Y ahí es donde entra el informe semanal de producción, pues, eh, porque en mi informe semanal de producción yo voy a partir desde esa programación de mano de obra y la voy a comparar con la producción real, ¿no? Y finalmente esos datos van a ingresar al resultado operativo. O sea, digamos, si nosotros partimos de un buen planeamiento en el proyecto, como hablábamos al inicio del curso, ese planeamiento nos va a dirigir a varias cosas que finalmente nos van a hacer de que todo se complemente y al final el análisis sea exitoso, ¿no? Nuestro análisis y nuestros resultados y sobre todo nuestra labor real en campo, ¿no? Bueno, eso es lo que les puedo explicar por ahora. El cronograma venta es de acuerdo al cronograma valorizado contractual, así es, y el cronograma interno meta puede ser totalmente diferente en el tiempo, sí, puede ser totalmente diferente, pero debemos de cuidar algo, de que mi meta sea mayor a mi venta en cuanto a lo que yo voy a valorizar realmente, no en cuanto a lo que voy a gastar. Lo que voy a gastar tiene que ser menor, ¿no? Porque si yo gasto más de lo que me paga, pierdo dinero. Pero lo que me interesa que sea mayor en cuanto a producción. O sea, si yo digo, según mi cronograma contractual, voy a tener que valorizar este mes 1 millón de soles, pues yo debo proponerme hacer mínimo 1.200.000 soles. Ya, para que en esos 200.000 sean más menos y al final yo llegue, no sé, a millón, pues 100.000, ¿no? En el peor de los casos. Entonces, yo estoy asegurando poder hacer más de lo que la entidad me exige. Y así voy avanzando y obteniendo un margen en la curva de adelanto de obra. O sea, estoy adelantado en la obra y aparte también voy como que más que todo eso, ¿no? Asegurándome que cuando vengan tiempos difíciles, vengan tiempos en donde las partidas, sobre todo en la etapa de arquitectura, que las partidas son muy, digamos, demoran. No es tan fácil producir porque demora, el rendimiento es bajo. Entonces, pues yo ya he asegurado margen de ganancia o margen de adelanto, perdón, en estructuras, ¿no? Donde yo puedo, pues en el acero puedo avanzar un montón, en el vaciado del concreto puedo avanzar un montón. Entonces ahí yo ya me he asegurado de que en arquitectura, donde el trabajo va a ser más lento, yo tenga un margen positivo que me permita evitar caer en retraso, ¿no? Entonces,
Listo. Entonces nos quedaríamos ahí y el día jueves continuamos con este formato. Para el jueves lo voy a tener ya avanzado y empezaríamos el jueves a ver el tema de lo que es cómo vamos armando esto, ¿no? Sí, Félix. Arquitecto, al final de todo este análisis de su formato que nos está mostrando, queda en un solo formato, ¿verdad? En un solo formato está venta y meta, ¿verdad? Así es, así es. En un Ok. formato colocamos todos los datos y los resultados se van a comparar en un mismo formato. Bueno, entonces, gracias por su atención y bueno, vamos avanzando en el curso para ya ir armando, ¿no? Armando esto y al final, pues, Sí, 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 está bien. Está correcto, dale. arquitecto. Muy bien. Ok. Gracias, hasta el día jueves. Hasta luego. Hasta luego.